¿Cómo vamos? Ya regresamos, ya estamos todos listos para continuar con liderazgo. Eh, Doctora, una pregunta. sí, adelante, te escucho. Yo entré prácticamente ya casi a la segunda clase porque no, bueno, no sabía del link para poder ingresar. Incluso pues intenté ingresar con el anterior que teníamos, pero pues no era viable. No sé de qué forma nos lo hagan llegar o nos lo hicieron llegar, porque le digo, hasta que ya después, interactuando con otros integrantes, bueno, fue como se supo del link. Ah, no, se abrieron salas, abrimos salas. Entonces, con que ustedes entraran a la actividad, pero no me encontré ninguno fuera de la sala. En automático, cuando ustedes entran y estamos trabajando en salas, ustedes me aparecen en la pantalla y yo los puedo direccionar a alguna de las salas. Porque Entonces, incluso yo ingresé, ujú. este, y había otra persona, pero no, estuve ahí unos minutos, pero no. Ah, ok. Estuvimos trabajando en salas, lo que fue un caso, lo analizamos, era de una farmacéutica, entonces, ya lo podremos revisar en el video que le suba, pero si Ok, hubiera una situación similar, este, porque vamos a seguir trabajando en salas, si alguien se sale y demás, yo salgo y entro de las salas y voy a estar más al pendiente de poderlos ir integrando, para que no se me queden pero fuera. entraríamos con la misma, Sí, ustedes bueno, entran a la clase normal. ok, Ustedes entran normal, se mantienen en la sala y hagan de cuenta que yo voy a estar más al pendiente, incluso si ponen un mensajito en automático ese también llega. De maestra estamos aquí en la sala, pero bueno, estamos en la clase, pero no entramos a las salas. O ok, y ya yo los direcciono porque no se cierra la reunión, sino solamente se abren pequeñas salas y ya se ok, direccionan. Ujú. gracias, Entonces, eso es lo que pasó, pero voy a tener más cuidado de estar más al pendiente de los que lleguen un poquito después, para irlos ok, integrando. gracias. No de nada. Bien, entonces vamos a dar inicio a lo que es el liderazgo. En el liderazgo, pues recordemos que seguimos viendo un tanto esa parte tan importante del rol del directivo, el rol del líder, y para ello les voy a compartir, espérenme tantito porque ya me fui en automático al Mentimeter. Espérenme, que me reconoce. Denme un segundo y está. ¿Se ve la presentación o se ve mi archivo? Les Se ve pregunto. su archivo. Ok, para cerrarlo entonces. Ok, ya aquí está. Gracias, creo que ya está. Listo. Ok. Para dar inicio a esta actividad les voy a pedir sean tan amables, vamos a revisar lo que es las funciones del directivo, pero me gustaría que ustedes participen en este Mentimeter en relación a si en sus organizaciones cuál es el mayor choque que han visto entre un gerente tradicional, bueno, si no hay gerente hablamos del directivo, si no hay directivo del jefe de área o al que ustedes tengan como principal, entre un gerente tradicional y un líder moderno, que ustedes nos puedan comentar cuál es el mayor choque. Tienen aquí el link o tienen el QR. Yo creo que con el QR es más rápido. 2 minutitos para que hagan su participación y los podamos ir leyendo. Si lo leen desde el QR o les copio, no quiere dejarme. No, no me deja copiarles. Si no, se los escribo en el chat. Si ya les pudieron leer el QR o se los escribo en el chat. ¿Quiere escribir en el chat, por favor? Sí. Es que yo voy manejando, no puedo leer el QR, pero sí. Ah, ok, no, no se preocupen. Los que nos puedan compartir, adelante. Punto menti. Ahí está, ya está en el chat.
Y vamos a irnos al... Vamos a ir viendo su participación. Ah, caramba. Doctora, a mí solo me deja poner 25 palabras, pero quiero ponerlas y no me deja. ¿No le Exacto, deja? es lo que igual iba a comentar, maestra. Nada más deja poner 25 palabras, no deja más. 25 Mm. letras, perdón, Ah, es no que, es palabras. que sean muy breves. ¿Cuál es el Vale. principal choque? No sé, pudiera ser, que pudiera Yo ser. quise imponer reglas y la otra motivar a realizar funciones, pero no Eh, me deja. ¿El choque es reglas? Ah, ajá. Ajá. O sea, el gerente tradicional es el que impone reglas, y el actual, pues, es el que No. te apoya para que se lleven a cabo los objetivos. Ah, es que nada más coloquen cuál es el choque. Por ejemplo, el Ah, choque ok. está en la toma de decisiones, el choque está en Ah, ok. el Concreto. autoritarismo, ajá, muy, muy concreto. Por Ah, ejemplo, ok. creo que ya se ve la pantalla donde nos están escribiendo. Ustedes díganme, por ejemplo, ya están colocando innovación y tecnología, ese es el choque. Horarios estrictos, imposición de regla, diferencia de criterios, Sí. el choque se está en la capacitación del personal, en el manejo de Manejo de personal, personal. no hay Gracias. comunicación, la apertura mejora. Ah, miren, eso es bueno. No hay choque, sino hay una apertura, una apertura. Hay toma de decisiones, hay imposición de reglas. Aquí nos colocaron no el choque, sino nos dicen que un líder moderno impulsa. Aquí la parte interesante es dónde está el choque, dónde ellos no concuerdan. A lo mejor en la comunicación, en las relaciones, en la parte impositiva de acciones, en la falta de estrategias, no sé. Nos habla de que se impulsa, pero ese ya no es un choque. Aquí nos dejaron solo el gerente tradicional, hay que ver. El choque está entre la confianza y la comunicación, la apertura a mejoras, horas trabajadas contra productividad, ok, se impone, motiva y escucha. Nos habla de innovación, creo ya habíamos dicho, en los procedimientos, efectivamente también a veces es en donde hay el choque, la manera en cómo se realizan las acciones, las actividades. Efectivamente también es en esa flexibilidad en el cumplir o en la flexibilidad que puede haber. Y en el chat nos colocaron. Dicen, priorizan la presencia, el cumplimiento de horarios, la supervisión directa, la microgestión. Los modernos exigen resultados medibles, empoderan al equipo, fomentan la flexibilidad, confían en la autogestión de los colaboradores, imponen reglas, el moderno apoya para el logro de objetivos, existe imposición, no hay toma de decisiones de forma coordinada, en la misión, visión y el objeto, ok. Entonces, como podemos darnos cuenta, algo de aquí. Maestra, Sí, por ejemplo, un ejemplo pudiera ser que el gerente tradicional
tiene que estar uno presente en horarios fijos y concretos, incluso en algunos lugares incluso ponen cámaras, ¿está de acuerdo? Para estar vigilando. Y por Ujú. ejemplo, el actual o el nuevo, lo que están manejando ahorita es el famoso New Working, ¿no? Donde ya le dan a usted a lo mejor horarios flexibles, espacios que estén acondicionados de acuerdo al proyecto o al trabajo que va a realizar. Ok, muy cierto. Incluso no sé si han tenido oportunidad de ver algunas empresas, la manera en cómo están distribuidas organizativamente en infraestructura también ya han cambiado. Ya no están tan rígidas, están dejando espacios más como de colaboración, pareciera como más de descanso, porque incorporan ya no escritorios rígidos, sino hasta sillones, cuestiones de este tipo que se están preocupando por la estabilidad de la persona, que se sienta en un ambiente a gusto. Entonces, con estas respuestas que ustedes nos acaban de compartir, justo es la importancia de ver esta diferencia y la necesidad de empezar a gestar un líder moderno, porque un líder moderno, un líder diríamos a la vanguardia, nos habla que si hay una planificación a partir de reconocer la razón de ser de la organización. No es lo mismo decir, yo llego a la organización y me sumo a las actividades. Siempre se espera que un líder o una nueva persona en la gerencia o en la parte de arriba llegue, pero para transformar y mejorar, no solamente para sumarse. Nos hablan de esa nueva forma de organizarse en esa parte tanto social como técnica. Vemos justo lo que ustedes ya comentaban de la incorporación de nueva tecnología, de la incorporación de las propias inteligencia artificial que está sustituyendo al ser humano. Entonces es muy importante que nos estemos capacitando, pero un buen directivo está preocupado por conocer y buscar las mejores relaciones para que esto se dé con capacitaciones, asesorías y demás. Es un directivo que lleva la dirección, pero no solamente la dirección hacia conseguir metas y lograr las metas que ya se tienen planteadas, sino sin preocupado en esa parte humana del individuo, preocupado por sus necesidades y preocupada por el desarrollo. Adelante, Isabel, te escuchamos. Gracias, doctora. Incluso en la administración hoy en día, en la parte del área logística, en distribución de espacios, es sugerible, o sea, hace una propuesta de zonas abiertas para todos los empleados, ya no distribuir por oficinas, ya se propone que todos los encargados de áreas o oficinas administrativos no tengan un espacio independiente, sino todos estén trabajando en una zona, como amplia, pareja para todos, ¿no? Obviamente cada quien en su respectivo, escritorio, pero ya no divididos. Y que ya no se vea esa jerarquía. Normalmente así como que la oficina más grande decíamos pues es el del director, del gerente, y hoy hasta esa postura ha estado cambiando en algunos lugares y en algunas empresas. No se ha logrado en la totalidad porque sí vemos, la realidad es diferente a la teoría. La realidad es distinta a lo que nos dice, ¿no? Ya es una verificación diferente, es estratégica, es humana. Sí se debe de llevar el control, pero ya no es fiscalizadora, pero no es real para todas las organizaciones ni para todas las empresas. Eso sí, nos queda muy claro, pero sí es visualizar que debemos de caminar hacia ese enfoque. De ahí entonces que nos hablan también de que este líder pues es un líder de enlace que motiva, que genera redes de colaboración, que integra, no divide, cohesiona. Es un monitor, difusor, es decir, no es de quien detente el conocimiento y es el único que lo conoce todo, sino distribuye, es democrático, etcétera. Es un emprendedor que también empodera a su personal, los capacita, resuelve problemas, toma decisiones. Entonces vemos toda esta parte donde crece uno y crecen todos desde esta nueva perspectiva de liderazgo, de tal manera que entonces nos dicen, no solo administra, no solo ejecuta, no solo controla, no solo mantiene el orden, sino también es aquel que logra inspirar, que gestiona el cambio, que genera la innovación, pero también genera que todos se sumen al trabajo, pero de manera convencida, de manera entusiasta.
y no por obligación o por una necesidad de mantenernos en la empresa, ¿no? A veces decían, bueno, es que yo sigo ahí porque pues dependo de ese trabajo y salir de ahí me implica empezar desde cero. Entonces, yo creo que la parte interesante es cómo las organizaciones se han transformado o buscan la transformación para mantener a su personal, pero también para que todos crezcan de manera colegiada. Y entonces nos hablan de ese liderazgo 4.0. El 4.0 le dicen porque estamos dentro de la tecnología de la inteligencia artificial, donde nos dicen que ya también se busca que sea un líder en esa era digital, en esa era de la inteligencia, pero sin embargo nos hablan y nos dicen con mucha claridad que no es que hay que potenciar el talento nada más hacia el uso de la tecnología, sino que hay que reconocer que hay que trabajar sobre el talento humano, sobre esa empatía, sobre ese trabajo colaborativo, sobre esos nuevos entornos híbridos de trabajo, sobre esa toma de decisiones, y por eso se requiere un líder visionario, un líder que gestione talentos. Porque no dicen, sí se puede producir más, pero se produce más si se potencia el talento humano, si se empodera a los individuos, y si no, pues seguiremos en una empresa donde solamente se busca la producción y no se busca ni la competitividad ni la mejora de todos los integrantes. Entonces vemos que frente a estas nuevas visiones lo más importante es el enfoque humano, el enfoque donde sea la empatía, sea el desarrollo del bienestar de todos los individuos y por lo tanto también sea el dominio de las herramientas. Por eso hoy tantas carreras que se están abriendo, pero todas en relación a las inteligencias artificiales, pero nos dicen está desplazando mano de obra que tenemos que potenciar para que no desaparezcan, para que no se minimice su trabajo y para que todos estén en igualdad de oportunidades. Entonces, esa sería la función del directivo. Por eso nos hablan de este avance o esa transición que se ha tenido, donde se busca hoy día y se visualiza el talento, es decir, trabajar en el talento humano, ese capital humano, si es bien desarrollado y trabajado bajo el talento, puede crecer. Y entonces vemos también que lo que el liderazgo nos crea es un ecosistema, dice, para que todo brille, y lo que tiene que brillar no es su tecnología, no es su infraestructura, sino la capacidad del individuo, ¿no? Entonces por eso nos hablan de que no se vuelva una burocracia los programas de desarrollo de talento, sino se vuelva en una realidad. De ahí entonces que es importante mencionar, ya al inicio hablábamos de diferentes tipos de liderazgo. Uno de los más importantes que hoy día está en vanguardia y que se le apuesta por transformar el tipo de liderazgo existente es el que tiene que ver con el transformacional, que nos busca inspirar con cada uno de los colaboradores justo para que se transformen, para que se mejore, y con ellos sabemos que si el talento florece la empresa, el prestigio de la empresa crece. Por lo tanto, nos hablan de ciertas competencias: el manejo de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con las competencias de comunicación. Entonces, todo ello nos habla de generar que el individuo aprenda, reaprenda, y que se transforme, pero en todos los ámbitos de su competencia, no solo en lo digital, sino en todas las esferas en las que tiene relación al interior de una organización. Por eso nos hablan y nos pregunta, ¿cómo transformarías a un grupo de gerentes operativos tradicionales en líderes que impulsen la gestión de talento en un escenario de crisis? Pensando en nuestra organización y pensemos positivamente que a lo mejor sí impulsan el talento, pues ya estamos del otro lado. Pero pensemos también que la realidad es que no impulsan el talento y solamente ellos quieren producción, rendición, buenos alumnos, buenos resultados, un buen aprovechamiento, todo excelente, y en una empresa quieren mayor producción, quieren mayor ganancia, sin pensar en el talento, estaríamos en una preocupación. Por eso es pensar, ustedes, si fueran los directivos, si fueran los gerentes o fueran los dueños,
¿Cómo transformarían a sus gerentes tradicionales en líderes que impulsen el talento? ¿Cómo le harían? ¿Qué harían? ¿Con qué empezarían? Brevemente, ¿qué nos podrían decir? Empezaría con una capacitación para que sobre la inteligencia artificial, para que ellos también vean cómo pueden ir cambiando, ¿Por qué te irías hacia la inteligencia artificial? porque ahorita ya es lo que está de moda y es lo que ya está saliendo más para toda la operabilidad. Y está de moda, no solamente porque se está impulsando, sino porque, ¿se acuerdan? Si lo vemos desde la analítica, está siendo prescriptiva y está haciendo de tal manera que nos está dando ya acciones muy precisas, ya nos está dando estrategias muy precisas para poder entender y atender cualquier situación que se presenta. Por eso es de que está de moda, porque realmente está ofreciendo. El problema a veces está en su uso y su manejo, ¿no? Muy bien, gracias. Víctor Lira. Pues bueno, pensando en toda la información Ujú. y teniendo esa parte, yo creo que el cambio de mentalidad, ¿no? El tema de tener un control hacia el liderazgo adaptativo, ¿no? El pasar de un enfoque operativo, de control, de cumplimiento, mejor de eficiencia, promover habilidades, ¿no? Empatía, comunicación, que sea una comunicación transparente, tal vez una toma de decisión más ágil, igual implementar ya, que ya hay talleres, ¿no? De mindset, de liderazgo en crisis, ¿no? A lo mejor una capacitación acelerada en liderazgo al talento para los gerentes, ¿no? A lo mejor una gestión de desempeño en entornos inciertos, un coaching, un feedback continuo, ¿no? El dichoso 360, a lo mejor un desarrollo de equipos resilientes, a lo mejor el uso de Learning Bytes, como un microaprendizaje, microlearning, ¿no? Para las urgencias de crisis. Igual hasta tendría que haber una redefinición en los KPIs, ¿no? En las prioridades, para retención de talento, el engagement, a lo mejor en la productividad sostenible, ¿no? Integrar métricas como clima laboral, como lo que estaba comentando, la rotación, ¿no? La capacidad de adaptación del equipo. Y pues yo creo que le remataría con el tema del empowerment, ¿no? La delegación real, ¿no? El resolver problemas y proponer mejoras. Ok, ya tenemos un sinfín de actividades que se pueden llevar a cabo y que pudiéramos proponer, adicional de la capacitación, porque nos dice nuestra compañera Patricia, la capacitación, los seres humanos somos perfectibles y con capacitación se puede erradicar conductas y modificar formas de actuar. Recordemos que decíamos, el liderazgo puede ser que nace siendo líder, pero también se hace haciendo líder, ¿no? Entonces esa parte importante. Ana Esquivel, te escuchamos. Sí, doctora, muchísimas gracias. Pues bueno, coincido un poco con lo que acaba de decir el compañero. Voy a tratar de ya no repetir algunas de las ideas que estaban similares. Pues considero también que es importante que la persona pues valide las emociones de sus compañeros o trabajadores, depende sea la situación de cada lugar. Pues también yo creo que es importante la retroalimentación, o sea, que no solo importe como el de líder, sino pues que todas las opiniones son importantes y valiosas. Pues también considero que, ay, ya se me fueron algunas ya con lo que comentó el compañero. Que sean como flexibles, también esa parte de la flexibilidad entre todo el personal o el equipo, obviamente siempre sin perder como ese enfoque, ¿no? La meta o el enfoque a lo que haya que concretar. Estamos hablando entonces de asesorar sobre estas temáticas para que justo se aprenda a retroalimentar, se genere la flexibilidad. Entonces sí es importante también ver de cómo se requiere formar al nuevo líder, se requiere que se transforme lo que ya decíamos. Isabel.
En lo que Isabel participa, creo que no. Ok, y entonces vemos esta parte tan interesante. Ok, ¿Sí, ya? perdón, ¿me Adelante. dio la palabra, doctora? Sí, vi tu manita arriba. Ah, ok, perdón, es que dejé de escucharla. Yo propongo una capacitación, pero en inteligencia emocional, una capacitación en gestión directiva, en comunicación colectiva, que obviamente activen, pues obviamente, o generen una gestión de cambio en clima organizacional, escucha activa, y también ya tenía yo pensado algunos puntos que había dicho el compañero, como un coaching, un mentoring, que apoyara, pues obviamente, a este gerente en sus funciones. Muchas gracias. Y entonces tiene que ver con todo lo que tenemos que desarrollar para favorecer que ese liderazgo realmente sea transformacional y que no se quede solamente en un ideal, ¿no? Por eso nos dicen que no nada más el liderazgo no es una posición, esa capacidad de influir, pero para influir justo también hay que investigar, indagar, formarse, capacitarse para poder ofrecer lo mejor de sí mismo. Desde algunos autores que están en la administración nos decían, la gestión del talento requiere directivos que actúen como arquitectos de la cultura organizacional. Por eso decíamos, más que conozcan de las inteligencias artificiales, tendría que conocer cómo generar un clima de ambiente cálido, agradable, que impulse el crecimiento, que no genere la competitividad, sino que se trabaje realmente en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso nos hablan de cómo retener también a esos talentos, porque muchas veces puede haber talento, pero si no se siente en un ambiente agradable, tiende a haber fuga de ese capital. Se va a otra empresa que sí le brinde todas esas satisfacciones. Y a veces no es el salario, sino es la satisfacción del trabajo. Entonces, el talento es una ventaja competitiva. Eso es lo que nos permite que una empresa a veces sea mejor que otra. No solamente son sus productos, no solamente está su producción, tiene mucho que ver con su capital humano. Por eso debemos de hablar de desarrollar capacidades, lo que ustedes ahorita ya mencionaban, que genera un entorno colaborativo más armonioso y más con un sentido más humano. Por eso también nos dicen que no solamente podemos ver a este liderazgo transformacional como el único. En la época actual sabemos que hay más, desde el autoritario, el laissez-faire, que es dejar hacer, dejar pasar, encontramos el democrático, nos vamos a encontrar con un sinfín de tipologías de liderazgo. Va a depender mucho incluso del autor que estemos leyendo y la tipología que nos pueda dar. Pero en la época actual y en la época contemporánea nos dicen que se habla de 4 principalmente. El que decíamos de que busca transformar, que el que busca un cambio profundo en la organización, en los seguidores, una conciencia más moral, más ética, una mayor influencia, esa parte de motivación, esa parte de estimular lo que es la creatividad, potenciar a la capacidad del ser humano, y que ya decíamos, buscar a los mentores, a los asesores y todos ellos para poder favorecerlo. Entonces estamos viendo ese primer enfoque, ese de transformar, de hacer cambios para favorecer ese clima laboral y el crecimiento como organización. Pero también hablamos de ese enfoque transaccional, porque no basta apostarle solamente a la mejora del individuo, a la capacitación, a la formación, al bienestar, sino también nos habla de ese intercambio de beneficio mutuo, donde el líder nos dice con el colaborador establecen metas, relaciones, pero también esa parte de recompensas, porque al final del día el ser humano, nos guste o no, somos de quien nos agrada desde la palmadita, pero también desde pues el premio por buen desempeño, por puntualidad y por todo, pero principalmente por ese talento, por esa parte donde nos dicen que se compensa el que ustedes están capacitando, el que ustedes están asesorando, que ustedes están tomando un curso, y todo es para beneficio de la organización también, no solamente para desarrollo profesional, sino todo lo que nosotros hacemos de plus para mejorar en nuestra práctica, ya sea docente, en nuestra práctica laboral, en cualquier área de nuestras esferas en donde nos desenvolvemos, pues sí se espera una recompensa. Entonces por eso la importancia de este liderazgo que es transaccional,
que me das, yo te doy mi talento, yo te doy mi compromiso, pero tú me das, se espera algo, ¿no? A cambio. A veces eso es un bono, no hace daño, es bueno, ¿no? Y después tenemos el hecho de que nos dicen, para ser un buen líder también tienes que ser un líder en situacional, porque nos dice que si es situacional, conoce el contexto, conoce a la persona, conoce la tarea y por lo tanto sabe dirigir, sabe instruir, sabe apoyar o sabe delegar, porque se sabe situar en cada momento y con cada persona. Y ustedes, si alguno de ustedes tienen bajo su mando hacia algunas personas o están en una gerencia, podemos observar con quién sí tenemos que instruirle y decirle qué tiene que hacer, pero también tenemos a quien solamente le decimos hay que hacer esto y el delegarle esa responsabilidad lo compromete. Entonces, frente a eso, por eso nos dicen que es situacional, porque sabe cuándo delegar, a quién delegar y sabe a quién apoyar o a quien nada más le dice hay que hacer esto, porque conoce las capacidades, las competencias del individuo. Entonces, por eso es importante también tener conocimiento o ser un líder situacional, porque nos permite evitar que se fuguen los talentos, ¿no? Que se vayan a otras empresas o a otras dependencias. Y de ahí también el ético y sostenible, finalmente el ético es lo que ya veníamos platicando, donde nos dicen las conductas apropiadas con las relaciones con el equipo, con todos los que están inmersos, y entonces nos habla de que si somos líderes que predicamos con el ejemplo y que favorecemos la parte de valores, estaremos hablando de mayor reputación de mi organización, mayor integración, estaremos viendo que los talentos son valorados, son recompensados y son reconocidos, y entonces hay coherencia entre lo que dice el líder con lo que hace. Y en la parte de sostenibilidad nos habla cuando también se diseñan estrategias para la parte de crecimiento, de resiliencia, de éxito, pero de éxito de como equipo, no como individuo, sino ese crecimiento que hablamos de toda una organización, el de generar o promover ese capital humano a un crecimiento mayor, en donde se reconoce que el capital humano requiere ser incentivado, requiere ser motivado, requiere ser escuchado, requiere que tengamos empatía, es decir, todos los requerimientos que tiene la persona para crecer, y que no es una persona pasiva, no es una persona solamente que ejecuta, no es una mano de obra como antes se decía, sino es una persona, un individuo con sentimientos, valores y todo detrás de él tiene toda una historia de vida que le permite ser de determinada manera, y entonces requiere cierto trato a la hora de desenvolverse o de desarrollar. Entonces nos dicen algunos autores que todos estos enfoques que tienen que ver con el transformacional, que estuvo más en los años 85, donde nos hablaba de esa motivación inspiracional, estimular la inteligencia, también tiene que ver con que en esos mismos años ya también hablaba de esas recompensas por el buen desempeño. Ya hablábamos también en esos mismos años el de ser quien delega, quien apoya, quien instruye, pero también ya en épocas actuales el talento, el empoderar a los individuos para que realmente se esté atendiendo todo este desarrollo del ser humano. Entonces, por eso nos dicen que estos enfoques que ahorita comentamos y les platico, tienen que ver que se complementan. Para hablar del talento son complementarios. Por eso nos dicen que un directivo moderno fracasa si se casa con uno solo. Su éxito está en cómo maneja cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque ustedes a lo largo del desarrollo al interior de la organización, pues saben que no los pueden a todos los individuos tratar igual, e incluso ustedes mismos se dan cuenta que el trato siempre debiera de ser diferenciado. Si así decimos que cuando somos maestros y hablamos de trabajo con alumnos, los tenemos que tratar de acuerdo a sus competencias, a sus habilidades, a sus destrezas. Pasa lo mismo en una organización. En la organización también tenemos que ver qué capacidades, qué habilidades tienen, porque si trabajamos con ellas impulsamos de manera efectiva el trabajo.
y si no las trabajamos, nos tardamos un poquito más y entonces desaprovechamos todo ese capital humano, todo ese talento. Por lo tanto, nos dicen que, por ejemplo, no se excluyen lo que es el liderazgo sostenible y el ético, tienden mucho a trabajar esa filosofía, esa misión, esa visión, esa razón de ser de la dependencia o de la organización. Cuando hablamos de ese liderazgo transformacional, lo que busca es inyectar, impulsar, motivar mediante la inspiración, mediante todos los mecanismos de empatía, de escucha, para que se transforme la organización. Y pues también no podemos dejar de lado justo lo que les decíamos, las herramientas tácticas para generar mayor talento. Eso nos invita a reconocer que el reconocimiento, a veces el reconocimiento no solamente se da por un pago, les decía, se da desde una palmadita o desde un documento donde te reconoce como el mejor trabajador, como que la persona que más esfuerzo le impulsó o generó en el desarrollo de un proyecto. Entonces vemos todos estos puntos que son necesarios tener en cuenta a la hora de revisar a los tipos de líderes. ¿Algún comentario, dos participaciones de alguien que quiera comentar algo adicional que complementemos? Okay. Sí, Ramón, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, doctora, y buenas noches, Hola, buenas noches. A todas y todos mis compañeros. Doctora, fíjese, todo lo que nos ha comentado y la literatura que hemos leído, pero yo sigo buscando realmente una imagen ya real y física donde pueda tener una persona, pues, toda esta gama de habilidades, sobre todo, porque digo, efectivamente, un líder puede nacer, pero también se puede ir construyendo con el paso del tiempo. Y las grandes empresas tienen, les llaman, si no mal recuerdo, tiene un nombre a esos líderes, donde llevan a las grandes empresas a tener más éxitos pues que derrotas, pues, ¿no? Pero he visto que con el paso del año, con el paso de los años, las experiencias es lo que va construyendo a ese verdadero líder, el saberse caer, el saberse levantar. Esto es una persona resiliente en todos los aspectos, porque también hay que pensar que son humanos y, por ejemplo, no sé, una pérdida lamentablemente de un familiar muy cercano de él, tiene que tener esa fortaleza mental, espiritual, para levantarse de ese tipo de cuestiones. Pero la pregunta es, doctora, que yo sigo buscando realmente una persona que tenga todas esas habilidades, y déjeme decir que es complicado. Uno se va a la historia, se va a revisar grandes empresas. Por ejemplo, vi la historia, se me fue el nombre en este momento, del que comanda la empresa, es de los juguitos, de los que ¿cómo se llama? Yakult. El tipo tiene una mentalidad, el señor es un japonés, si no mal recuerdo, tiene una mentalidad muy fuerte, muy humilde, el señor sobre todo, que sabe escuchar, que sabe dirigir, pero aún así tiene sus fallas. Y mi pregunta ya concreta es, ¿usted conoce una persona que con lo que hemos leído aquí, con lo que usted nos ha platicado, realmente lleve al 100% estos puntos? Yo no lo conozco. No, es muy difícil que se reconoce, por ejemplo, desde diferentes empresarios que nos ayudan o han contribuido a ir minimizando cada una de las áreas o las debilidades que se tienen en las empresas. Por ejemplo, ahorita que mencionas el de Yakult, se me fue también su nombre, pero él es muy reconocido justo por esa capacidad de integrar y de tratar a todas las personas en igualdad, en no hacer esa diferencia. Lo vemos, por ejemplo, y ponían un ejemplo muy simple con él, ¿no? Que decían que normalmente uno llega a las empresas y vemos desde que ingresa uno sanitarios,
para empleados y sanitarios para ejecutivos, y las condiciones y las formas en que están y son tan diversas. Entonces, a él lo catalogaban como una persona que había impulsado justo estos cambios donde decía todos los baños son para todos y no hay para áreas privadas para los ejecutivos. Entonces, desde ahí vemos en otros casos, principalmente en el área de fútbol, donde nos dicen, no, se convierten en personas que tratan de motivar, de generar el talento, de gestionar, y tenemos muchos empresarios que nos hablan de ese enfoque del cuidado, de la atención a la parte humana, y yo creo que es donde nos dicen, sí tenemos que estar revisando la literatura de poder, Carlos Suga, sí, ya nos los colocaron aquí, efectivamente, y tenemos ahí a diferentes donde nos dicen, sí se preocupan por el talento, por el crecimiento, lo vemos en algunas dependencias de empresas en donde hay esa preocupación, la totalidad de todos estos puntos que vemos de manera del ideal, porque al final decimos es un ideal, no es una realidad, pues son muchos, y hay que ir revisando en dónde podemos encontrar alguno. Aquí ya Luz nos decía, Satya Nadella, como CEO de Microsoft, impulsó una cultura basada en el aprendizaje continuo, la colaboración y el trabajo entre diferentes áreas, dejando atrás modelos más competitivos internamente. Carlos Suga, Kasuga, que es uno de los más reconocidos, y tendremos que estar revisando cómo esa apertura, esa capacidad de escucha, la podemos encontrar, yo creo que también en algunos, decían ustedes cuando iniciamos las primeras clases, en sus propios jefes, en sus propios maestros, en personas simples donde vemos esa capacidad de humildad, esa capacidad de escucha, en donde del error efectivamente se aprende, de donde han caído empresas y nos dicen, reconocen que hubo un daño, reconocen que hubo un error y se trabaja sobre el error. Entonces, efectivamente no hay así como catalogados, qué líder pudiéramos hablar, ¿no? Porque decimos, al final del día tenemos líderes humanistas, desde que se preocuparon por la persona, pero así que identifiquemos o que nos tengan una escala y nos digan estos han sido los mejores líderes, sí tendríamos que hacer una revisión, y yo creo que justo eso podemos hacer cuando revisamos a nuestras propias organizaciones, dónde están esos líderes, qué están potenciando y cuántos de ellos, por eso decíamos, están desarrollando los cambios, las transformaciones, si lo están gestando o es la suma del trabajo de todos los colaboradores también. Entonces tendríamos que estar haciendo una revisión más profunda, pero muy buena la pregunta. Mahatma Gandhi, efectivamente, Nelson Mandela, Luther King, entre otros, ¿no? Que nos hablan de la segregación, pero si se dan cuenta, cada uno de ellos no tienen la totalidad, como decíamos, de todos los rasgos. Muchos de ellos han favorecido y son grandes líderes, pero nos dicen, la parte interesante es cómo lo promueven, cómo algo de todos estos los impulsan, los desarrollan y generan el cambio. La parte interesante es que se promueva el talento, que se promueva el ver al ser humano ya no como un activo fijo de la empresa, sino como un sujeto, un capital humano que tiene sentimientos y que tiene que ser escuchado. Gracias. Rodrigo, y cerramos con Arely. Gracias. Sí, puse esa aportación porque, bueno, son líderes que tuvieron, pero que no existieron en diferentes épocas. Actualmente los líderes que se conocen son líderes mundiales en el sentido de inversionistas, líderes empresariales, líderes que se enfocan a ciertos puntos, pero que no se han enfocado a la totalidad de lo que estamos manejando. Si bien es cierto, en algunos de ellos, o sea, a mí me interesó mucho la empresa de Google, porque sí manejaba muchos aspectos, que el reconocimiento de la gente y en los espacios, es más, las áreas de trabajo tienen las áreas de juego, de convivencia, salas de descanso, o sea, en la cual podemos verlo en ciertos lugares, no existe, ¿no? Y aquí ese líder que dirige Google finalmente pues aplicó ciertas mejoras para el reconocimiento de la gente, y donde establece que sí, tienes diferentes niveles empresariales dentro de una estructura, pero te los puedes ir ganando.
Puedes empezar desde abajo y terminas siendo pues líder de una zona y te mandan a otro país. Fíjense que ahorita se me viene en la mente como empresa, no como líder. Ahorita la competitividad que hay entre Mercado Libre y Amazon, ¿no? Mientras nos dicen las personas que trabajan en Mercado Libre, es que vas escalando, es que te lleva el transporte hasta tu casa, bueno, cerca de tu casa, de tu domicilio, y están preocupados porque tú vayas creciendo y entonces a través del tiempo vas a ir creciendo, desarrollándote. Entonces vemos como ciertas políticas, ciertas acciones los van generando como de emprendimiento y están preocupados por el talento humano. Entonces, mientras que en otras nos dicen ahí es más rígido, es más de tu desempeño, no se habla de un crecimiento, no se habla de que puedas ir escalando. Entonces vemos realidades diferentes y es donde podemos ir notando de qué manera los gerentes, el personal que está en la alta gerencia, en la alta dirección, están tomando decisiones para ir beneficiando a las personas, ¿no? Entonces sí vemos realidades distintas. Arely, cerramos contigo. Gracias. En cuanto al reconocimiento, pues ya lo hemos visto que puede ser en especie o puede ser, bueno, podría ser en dinero o un reconocimiento ante la institución o la empresa. Yo estuve un caso de un alumno que trabajaba como gerente en McDonald's y él me decía, pues es que sí, nos ponen ahí la fotito de que pues cumplimos las metas y demás, pero no nos dan una retribución económica. Entonces, no me decía, yo creo que lo ideal sería ambas, ¿no? Porque pues el reconocimiento monetario es un efecto a corto plazo, te motiva pues económicamente y a largo plazo pues sí, a lo mejor estoy ahí un mes y mis amigos me dicen una palmadita de, ay, pues lo lograste y demás, pero no hay como la combinación de los dos. Y en cuanto al líder moderno, pues no depende exclusivamente del dinero para motivarlo, sino que se reconozca que está impulsando para el logro de objetivos, que sea reconocido, que todas sus propuestas sean escuchadas y que sean combinadas las recompensas. Bueno, esa sería mi aportación. Justo por eso decimos que no podemos hablar de un solo líder, sino de reconocer estas características en la persona, pero también de impulsarlas y desarrollarlas en nosotros mismos, porque al final del día somos líderes también desde nuestro ámbito de competencia y lo que buscamos es comulgar con esa filosofía de el bienestar, de la convivencia, de un clima laboral satisfactorio, entre otros factores, ¿no? Entonces esta parte es interesante analizarla, revisarla, para poder entender también la cultura organizacional y ver qué cambios se requieren al interior o qué propuestas también podemos ofrecer. Entonces les comparto esta actividad que vamos a realizar, ya como de esta actividad, que en las demás asignaturas no tenemos tarea, porque alguien preguntaba cuál era la tarea. No tenemos tarea, solamente tendríamos en esta. En esta yo les voy a pedir de favor que podamos recuperar el libro del maestro Mauricio, que es nuestro director del colegio. Se llama Palabras con Espíritu, porque estaremos revisando qué nos platica, qué nos dice, y estaremos más adelante dejando las puntualizaciones precisas. La parte importante es ahorita que lo podamos adquirir, y en su caso también es hacerles la invitación para que el día 24, quienes tengan posibilidades de acudir también a su conferencia, podamos asistir. Es a las 3:45. Sé que ustedes por actividades no podrían algunos, pero quien pueda, también sería interesante, porque justo es reconocer su labor, su papel, y revisaremos también qué nos cuenta, qué nos dice y por qué es un líder en esta materia educativa y en esta institución educativa, ¿no? Entonces, esta sería nuestra actividad que estaríamos revisando. Les comparto algunos autores de liderazgo, que tengo otros más, pero el problema es que no están en digital y nada más los tengo en físico, entonces no se los he querido colocar porque cómo se los comparto, pero les voy a dar algunas referencias de ellos porque me parece muy interesante que justo revisemos algunas empresas que ya nos hablan de la manera en cómo están llevando a cabo esa transformación en este ámbito de liderazgo. No sé, cierro la sesión. Omar, ¿te escucho o te puedo escuchar ella?
en la siguiente. Nada más una pregunta, doctora, ¿cómo podemos conseguir el libro? El mismo colegio, en el colegio los van a estar vendiendo, ellos lo van a contar, y si pudieran ir el día miércoles, el mismo rector les va a estar firmando el libro, en la presentación, si no, en el colegio. Pues les agradezco mucho su atención, cierro esta sesión y continuamos con la siguiente. Regálenme ¿Sería 3 minutos. mañana? Sí, es el día de mañana, si es que pudieran asistir, y si no tienen, lo importante es en estos días poderlo conseguir. Ya en la siguiente semana ya les estaré yo mencionando cuál es la actividad que vamos a realizar de él. ¿Cuál es el costo? ¿Qué creen? Ahí sí no me sé el costo. Mañana lo averiguo y quizá se los anoto ahí en lo de las tareas y les anoto el costo si ya lo averigüé. Muchísimas gracias. Cierro la sesión para dar paso a la siguiente.